una lucha y la ancianidad es un pesar. Bueno, eso puede ser verdad si usted no conoce al Señor Jesucristo. Y el dramaturgo inglés William Shakespeare dijo: la vida es un cuento relatado por un idiota, llena de sonidos y furia que no significa nada. A algunos estudiantes universitarios les pidieron que den una definición de vida para el periódico universitario. Y las siguientes son algunas de las definiciones que recibieron mención de honor por parte del jurado calificador. Uno dijo: la vida es un chiste que ni siquiera es gracioso. Otro opinó: la vida es una enfermedad que se cura solo con la muerte. Otro declaró: la vida es una sentencia en la cárcel por el crimen de haber nacido. Y el tristemente célebre Dr. Jack Kevorkian, mejor conocido como el Doctor Muerte, cuando le preguntaron acerca de la religión y de la fe, dijo lo siguiente: la gente como nosotros basamos la totalidad de nuestro punto de vista en la mitología. Él cree que lo que nosotros los cristianos creemos es mitológico. Y dijo: la religión es un mundo interno espiritual. Yo tengo mi propio Dios. Juan Sebastián Bach. ¿Por qué no? Otros inventan dioses. Por lo menos el mío no es inventado. Ahora déjeme leer acerca del Dios de la vida, el Señor Jesucristo. Busque por favor Juan 11 versos 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora, francamente, yo prefiero ir con el Señor de la vida que con el Doctor de la muerte. Yo prefiero creer lo que Jesús dijo a lo que dijeron Disraeli o Shakespeare o esos estudiantes universitarios o tantas otras personas que no entienden el verdadero significado de la vida. Estamos estudiando los 7 milagros que encontramos en el Evangelio de Juan, y estos son milagros con mensaje. Son señales que tienen un significado, señales realizadas para enseñarnos algo específico, y son milagros literales con un mensaje de gracia, y sucedieron para enseñarnos grandes lecciones, para enseñarnos verdades espirituales eternas. Hoy estamos estudiando el milagro de la resurrección de Lázaro. ¿Por qué Jesús resucitó a Lázaro? Después de todo, Lázaro finalmente moriría en forma definitiva. ¿Por qué el Señor Jesús resucitó a Lázaro? Bien, Jesús resucitó a Lázaro como una ilustración de la gran verdad espiritual de la vida eterna, al decir: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa es la verdad que necesitamos aprender. El gran problema con la mayoría de los seres humanos es que cuando se habla de muerte, piensan solo en términos de muerte física, corporal. Y hablar de muerte espiritual o emocional es un tema totalmente ignorado. Sin embargo, que hay muertos que viven es evidente por las palabras que Jesús le dijo a uno que quería seguirle. Leímos en Lucas 9 los versos 59 y 60. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Lo ve? Hay muertos que tienen existencia, pero que carecen de vida, porque la vida eterna y abundante solo proviene de Jesucristo. Hemos visto a Jesús transformando el agua en vino, como la respuesta de Dios para la desilusión del hombre. Luego vimos a Jesús sanando al hijo de un noble, como la respuesta de Dios para las dudas del hombre. Vimos a Jesucristo sanando a un hombre incapacitado junto al estanque de Betesda, como la respuesta de Dios a la incapacidad del hombre. Y hemos visto a Jesucristo alimentando a más de 5,000 personas para enseñarnos la respuesta de Dios a las necesidades del hombre. Y vimos a Jesús caminando sobre las aguas como la respuesta de Dios a la desesperación del hombre.
Y cuando Jesús devolvió la vista al hombre ciego, fue la respuesta de Dios a la oscuridad del hombre. Y ahora llegamos al último de los milagros relatados en el Evangelio de Juan. Jesús resucita a un hombre que está entre los muertos. Un hombre llamado Lázaro. ¿Cuál es el mensaje de este milagro? Que Jesús es la respuesta de Dios para la muerte del hombre. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Milagros de gloria que hablan de los grandes milagros de la gracia. Por eso es que digo, crea en milagros, pero confíe en Jesús. Estos milagros no fueron realizados para que pongamos nuestra fe en los milagros, sino para que depositemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué podemos aprender de este milagro, el de la resurrección de Lázaro? Si usted desea la vida completa, maravillosa y abundante de la cual hemos estado hablando, déjeme darle algunos pasos. Primero, debo experimentar la vida en Jesús. Veamos lo que dice Juan 11:14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. O sea que Lázaro tenía un problema muy serio. Estaba muerto. Y seguramente se dijeron algunas cosas buenas sobre Lázaro, que le peinaron muy bien, que hicieron un buen trabajo de maquillaje, que el color de su traje era el adecuado, que estaba rodeado de sus amigos y familiares, que el ataúd en que se encontraba estaba elegantemente apropiado, etcétera, etcétera. Pero sin que importe cuántas cosas positivas se pudieron haber dicho de Lázaro, la única realidad negativa en lo físico era que Lázaro estaba muerto. Ahora, usted puede decirme cosas estupendas acerca de usted mismo, pero si no conoce al Señor Jesucristo, ¿de qué sirve todo eso si está muerto? Y por favor, no se enoje por lo que voy a decir. Piénselo y me dará la razón. Muchos de quienes me escuchan este mismo momento están muertos. Muertos en sus transgresiones y pecados. Mire lo que dice 1 Timoteo 5:6. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. ¿Conoce usted a personas que están muertas, aunque están vivas? Su ciudad está llena de ellas. Mi ciudad también. El mundo está lleno de ellas. Muertos con existencia física. Y hay personas que las llamamos muertas, pero que no lo están. Alguien dirá: mi mamá está muerta o mi papá está muerto. No lo están si ellos conocieron a Jesús como su Salvador. Ellos están caminando en las calles de oro en la gloria. Están vivos. ¿Quiere usted conocer a un hombre al cual le será imposible el morir? Pues lo está escuchando este mismo instante, porque yo nunca moriré. Y usted me dice: un momento, pastor, usted no es inmortal. Por supuesto que un día morirá. No, es absolutamente, totalmente imposible para mí el morir. Es cierto que mi cuerpo físico dejará de funcionar. ¿Cómo llama la Biblia mi cuerpo? Una casa terrenal. Y esta casa terrenal está envejeciendo y eventualmente dejará de existir. Supongo que un día, ya sea en mi propia casa o en algún hospital, un doctor vendrá, me examinará meticulosamente y finalmente dirá: el pastor está muerto. Eso no será totalmente cierto. Jesús dijo: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahora, ¿a quién voy a creer? ¿A Jesús o al doctor? Yo simplemente me cambiaré de casa, pero no moriré. El estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. Quienes conocemos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, nunca moriremos. Espero que lo entienda muy bien. Quien vive en placeres, aunque viva, está muerto. El Señor Jesús resucitó solo a 3 personas. A una pequeña niña a quien le dijo: querida niña, despierta. Y en el original griego, esa es la palabra que él utilizó: despierta. Después de todo,
Él mismo había dicho un poco antes que esa niña estaba dormida. De paso, debo decir que en las Escrituras las palabras dormir y morir se usan en forma intercambiable, pero en el texto y contexto encontramos la aclaración de su significado. En otra ocasión, Jesús vio que llevaban a enterrar a un joven, y deteniendo la procesión fúnebre, Jesús resucitó a ese joven. Y la tercera persona que Jesús resucitó de entre los muertos fue Lázaro. Lázaro había estado ya en la tumba por 4 días, y el proceso de descomposición y putrefacción había empezado en el cuerpo de Lázaro. Y cuando Jesús ordenó que removieran la piedra que sellaba la tumba de Lázaro, uno tiene la impresión de que varios de quienes estaban allí se opusieron, diciéndole que el mal olor, que la hediondez del cuerpo de Lázaro debía ser ya muy fuerte. A pesar de todo esto, Jesús resucitó a Lázaro. Ahora quiero hacerles una pregunta. La pequeña niña, el joven y Lázaro, ¿quién creen ustedes que estaba más muerto? Pues los tres. La muerte es la muerte. ¿Ha escuchado alguna vez que una mujer esté solo un poco embarazada? ¿O que alguien esté solo un poco muerto? Ridículo, ¿verdad? Cuando uno se muere 100%, y eso es todo. Ahora, usted puede gozar de muy buena salud y tener una existencia exuberante, pero si no tiene a Jesús en su vida, usted no es más que un muerto ambulante, porque está muerto en sus pecados y delitos, y necesita la vida eterna que solo Cristo puede darle. ¿Cómo tener esa clase de vida? Supongamos que en la iglesia a la que usted asiste se muere una persona muy querida, y todos deciden que van a resucitar a esa persona. Ahora, hago una pregunta. ¿Qué dicen los promotores de la ingeniería social al respecto? ¿Qué dicen los sociólogos, los psicólogos y los psiquiatras, y aún algunos religiosos, acerca de lo que la gente necesita hoy? Ellos dicen que la gente necesita 4 cosas: ejemplo, ánimo, saludable medio ambiente y educación. Pero continuemos con nuestro muerto, que estamos tratando de resucitar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Los sabiólogos dicen que primero con el ejemplo. Bueno, entonces le vamos a pedir al hermano Raúl, que es excelente para la gimnasia, que se ponga al lado del muerto y le dé el ejemplo de cómo hacer flexiones de pecho. Así que tenemos a Raúl haciendo flexiones de pecho al lado del muerto, dándole un buen ejemplo. ¿Cree que eso servirá para resucitarlo? Por supuesto que no. De hecho, sería una escena bastante rara ver a Raúl junto al cadáver haciendo flexiones de pecho, mientras todos los demás miramos atentamente, y como eso no da ningún resultado, proseguimos. ¿Cuál es el siguiente paso? Darle ánimo. Entonces se acerca el pastor de la iglesia y con entusiasmo le dice al hombre muerto: ¡Vamos, hombre, levántate! Todos estamos aquí para animarte. Tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. ¿Resucitará ese muerto? No, de ninguna manera. Y si en ese momento algún desconocido entrara en la iglesia y viera ese espectáculo, pensaría, sin que le falte algo de razón, que estábamos todos locos. Entonces se decide que hay que rodear al muerto de un buen medio ambiente. Y ponen el cuerpo en un cuarto lleno de personas vivas, con agradable música, en un ambiente ecológicamente perfecto. ¿Resucitará el muerto? No. Permítame hacer un paréntesis aquí. El medio ambiente no es la respuesta, pero por todos los medios debemos esforzarnos por tener un buen medio ambiente. Ahora, recuerde que Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén y nadie puede pedir mejor medio ambiente que ese. Sin embargo, se metieron en problemas y se volvieron muertos con vida. Así que el medio ambiente no es en realidad la respuesta. ¿Qué hacer entonces? Pues eduquemos a este hombre. Enseñémosle 20 lecciones sobre la resurrección. Y usted le puede leer no solo 20, sino 100 lecciones sobre la resurrección y la vida. Y ese hombre seguirá muerto.
Mucha gente piensa que la solución para los problemas del mundo es la educación. No lo es. Nunca antes como en la época presente, la humanidad ha tenido tantos centros de enseñanza en todos los niveles. La educación ya no es un privilegio solo para unos cuantos escogidos. Lo trágico es que ahora tenemos violadores, drogadictos, ladrones, terroristas y estafadores absolutamente muy bien educados. Por lo tanto, la educación, indispensable como es, no es la respuesta para los problemas del hombre. La única respuesta válida es Jesús. La salvación no viene porque aprendamos lecciones de la vida de Cristo, sino por recibir la vida que proviene de la muerte de Cristo. Así que ni el ejemplo, ni el ánimo, ni el buen ambiente, ni la educación son la respuesta para un hombre muerto. La vida solo proviene de Jesús. Por eso Él levantó a Lázaro de la tumba para decirnos de qué se trata todo esto. ¿Cómo Jesús resucitó a Lázaro? En una forma muy sencilla. Después de haber orado a Dios, clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Sobre este punto, alguien ha hecho la siguiente interesante observación. El Señor Jesús tuvo que llamar a Lázaro por su nombre al resucitarle, porque si no lo hubiera hecho así, todos los muertos en esa tumba hubieran resucitado. Como para pensarlo, ¿verdad? ¿Cómo usted levanta a un hombre muerto espiritualmente? De la misma manera en que Jesús levantó a Lázaro físicamente, por su palabra. En Juan 6:63 leemos: «El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Somos nacidos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es rápida y poderosa. ¿Cómo levantar a un hombre muerto? Por la palabra de Dios. Por esa razón Filipenses 2:16 dice: «Asidos de la palabra de vida». Así que en primer lugar debo experimentar la vida en Cristo. ¿Ha experimentado usted la vida en Cristo? ¿No cree que el más extraordinario milagro sería el tener vida y vida en abundancia? ¿No quisiera ver ese milagro realizado en usted? No está fuera de su alcance. Solo tiene que pedírselo a Dios. Espero que tenga su Biblia a la mano, así como un cuaderno de notas y lápiz, para que obtenga el mayor provecho de lo que quiero compartir con usted hoy. Permítame hacer un resumen de lo que estudiamos en el programa anterior. Recuerde que estamos estudiando los 7 milagros realizados por el Señor Jesús y que se encuentran registrados en el Evangelio de Juan. Por lo tanto, busque en su Biblia el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Quiero decirle que Jesús es la única razón por la que vivimos. De hecho, Él vino para que tengamos vida. Vean lo que Jesús dijo en Juan 10:10. «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Él es la razón por la que vivimos. Seres humanos hoy en día existen, pero no tienen vida. Pelean para vivir y viven para pelear. Pasan los días en forma anodina, existen, pero no viven. Lo tienen todo al revés. El político inglés Benjamin Disraeli dijo alguna vez: «La juventud es una equivocación, la madurez es una lucha y la ancianidad es un pesar». Bueno, eso puede ser verdad si usted no conoce al Señor Jesucristo. Y fue el dramaturgo inglés William Shakespeare quien dijo: «La vida es un cuento relatado por un idiota, llena de sonidos y furia que no significa nada». A algunos estudiantes universitarios les pidieron que den una definición de vida para el periódico universitario, y las siguientes son algunas de las definiciones que recibieron mención de honor por parte del jurado calificador. Uno dijo: «La vida es un chiste que ni siquiera es gracioso». Otro opinó: «La vida es una enfermedad que se cura solo con la muerte». Otro declaró: «La vida es una sentencia en la cárcel por el crimen de haber nacido». Y el tristemente célebre Dr. Jack Kevorkian, mejor conocido como el Doctor Muerte, cuando le preguntaron acerca de la religión y de la fe, dijo lo siguiente: «La gente como nosotros basamos la totalidad de nuestro punto de vista en la mitología.
Él cree que lo que nosotros los cristianos creemos es mitológico. Y dijo, la religión es un mundo interno espiritual. Yo tengo mi propio Dios, Juan Sebastián Bach. ¿Y por qué no? Otros inventan dioses, por lo menos el mío no es inventado. Ahora, déjeme leer acerca del Dios de la vida, el Señor Jesús. Busque Juan 11, versos 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora, mi amigo, yo prefiero ir con el Señor de la vida que con el doctor de la muerte. Yo prefiero creer lo que Jesús dijo a lo que dijeron Disraeli o Shakespeare o esos estudiantes universitarios o tantas otras personas que no entienden el verdadero significado de la vida. El problema con la gran mayoría de los seres humanos es que cuando se habla de la muerte, piensan solo en términos de muerte física, corporal. Y hablar de muerte espiritual o emocional es un tema totalmente ignorado. Sin embargo, que hay muertos que viven es evidente por las palabras que Jesús le dijo a uno que quería seguirle. Leemos en Lucas 9 los versos 59 y 60. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo ve. Hay muertos que tienen existencia, pero que carecen de vida, porque la vida eterna y abundante solo proviene de Jesucristo. Hemos visto a Jesús transformando el agua en vino, como la respuesta de Dios para la desilusión del hombre. Luego vimos a Jesús sanando al hijo de un noble, como la respuesta de Dios para las dudas del hombre. Vimos a Jesucristo sanando a un hombre incapacitado junto al estanque de Betesda, como la respuesta de Dios a la incapacidad del hombre. Y hemos visto a Jesucristo alimentando a más de 5,000 personas para enseñarnos la respuesta de Dios a las necesidades del hombre. Y vimos a Jesús caminando sobre las aguas como la respuesta de Dios a la desesperación del hombre. Y cuando Jesús devolvió la vista al hombre ciego, fue la respuesta de Dios a la oscuridad del hombre. Supongo que un día, ya sea en mi propia casa o en algún hospital, un doctor vendrá, me examinará meticulosamente y finalmente dirá, el pastor está muerto. Eso no sería totalmente cierto. Jesús dijo, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahora, ¿a quién voy a creer? ¿A Jesús o al doctor? Yo simplemente me cambiaré de casa, pero no moriré. El estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. Quienes conocemos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, nunca moriremos. Espero que le entienda esto muy bien. ¿Cómo usted levanta a un hombre muerto espiritualmente? De la misma manera en que Jesús levantó a Lázaro físicamente, por su palabra. En Juan 6:63 leemos, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Somos nacidos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es rápida y poderosa. ¿Cómo levantar a un hombre muerto? Por la palabra de Dios. Por esa razón, Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida. Así que, en primer lugar, debo experimentar la vida en Cristo. En segundo lugar, debo ejercitar la libertad por medio de Cristo. Juan 11:44 dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Se puede usted imaginar esa escena? Cuando Jesús dijo que movieran la piedra, cada mirada se clavó en el hueco de la tumba. Y cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, aparece esa figura envuelta en telas. Tiene vida, pero no tiene libertad.
Casi no puede caminar, no puede hablar, no puede ver, no puede trabajar, pero tiene vida. Y Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. En este punto, Lázaro es como mucha gente que conozco. Han sido salvados, pero no viven en victoria. Han estado en el Calvario para el perdón, pero no han estado en el aposento alto en Pentecostés para el poder. De alguna manera se han atascado entre el Calvario y el aposento alto. Tienen vida, pero no tienen libertad. Ahora, ¿hubiera usted invitado a Lázaro a comer en su casa en ese momento? Recuerde que aunque ha sido resucitado y está vivo, sus envolturas mortuorias todavía apestan. El olor de la muerte todavía está en él. Por eso Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Escúcheme. Jesús no vino simplemente a darle vida, sino que vino a darle vida abundante. Y Él no quiere que usted siga vistiendo la ropa mortuoria de su vieja vida. En Juan 8:32 leemos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará... ¿Qué nos hará la verdad? Libres. Y el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muchos de nosotros seguimos llevando el ropaje de nuestra vida vieja, y sin embargo hemos sido verdaderamente salvados. Los amores pasados, las lujurias antiguas, las viejas mentiras, las tantas deshonestidades, todo eso está ahí. Porque aún tenemos nuestras viejas vestiduras de muerte. Pero Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Por esta razón necesitamos la iglesia. ¿Sabe usted cuál es el ministerio de la iglesia? Primero, es llamar a los muertos a la vida. Segundo, el desatar a los santos para darles libertad. Doy gracias a Dios por aquellos que me desataron. Y estoy agradecido de la iglesia en la cual crecí en libertad espiritual. Amigo, usted debe recibir la vida de Jesús y debe tener libertad en Jesús o por medio de Jesús. En tercer lugar, debo gozar del amor por Jesús, experimentar la vida en Jesús, ejercitar la libertad a través de Jesús y gozar del amor por Jesús. Vayamos a Juan capítulo 12, los versos 1 y 2. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿No es eso maravilloso? Vida, libertad, comunión y compañerismo con el Señor Jesucristo. Lázaro fue de la tumba a la mesa, despojado ya de las ropas mortuorias, frente a Jesús. ¿No le gustaría a usted tener una cena con Jesús? ¿No le fascinaría tener comunión y compañerismo con Él? Bueno, usted puede tenerlo. Eso es lo que los cristianos tenemos cada vez que celebramos la cena del Señor. En Apocalipsis 3:20 Jesús dijo, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Al leer la Biblia vemos que muchas veces el Señor Jesús invitó a sus discípulos a comer con Él. Nuestro legado es tener comunión y compañerismo el uno con el otro y con Jesús. La salvación no es algo que usted paga para llegar al cielo. Yo quiero seguir siendo un cristiano aunque no hubiera cielo y conocer al Señor Jesucristo en esta vida, amarle a Él quien me amó primero. En cuarto lugar, debo expresar fidelidad a Jesús. Vida en Jesús, libertad por medio de Jesús, amor por Jesús y fidelidad a Jesús. Leamos Juan 12, los versos del 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí. Aquí se refiere a Lázaro. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro,
a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ahora aquí está Lázaro vivo, con libertad y amor expresado. Y es un peligro para el reino de Satanás, porque la gente se estaba salvando, la gente estaba creyendo en Jesús. No es que más gente haya sido resucitada, sino que más gente creía en Jesús y estaban recibiendo vida eterna. Y los fariseos, en quienes la leche de la bondad humana se había agriado, dijeron: tenemos que hacer algo acerca de este hombre, tenemos que silenciarlo, tenemos que matarlo. Esto suena a una broma de mal gusto, matar a Lázaro. ¿Piensa usted que los terrores de la muerte amedrentaban a Lázaro? Él ya estuvo allí. Conoce a la muerte muy bien, y la muerte ya no le asusta. Verá, Satanás es el siniestro ministro del miedo, y la Biblia dice que por medio del temor a la muerte, él mantiene a la gente esclavizada. Pero Lázaro ya no tiene temor de la muerte. Pero los fariseos planifican matarle. ¡Qué risa! Lázaro ahora tiene al Señor de la vida. Ellos podrán destruir su cuerpo, pero todo lo que harán es acelerar su viaje al cielo. Eso lo sabe con absoluta seguridad. Ningún ser humano está listo para vivir hasta que no pierde el miedo a morir. Y cuando ya no tenemos temor de morir, podremos vivir como Lázaro vivió. Y cuando vivimos nuestras vidas por Jesús, cuando tenemos vida y libertad y amor y comunión y fidelidad hacia Jesús, entonces experimentamos la clase de vida a la que hizo referencia Jesús cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muchos de quienes me escuchan tienen problemas, no son salvos, y seguramente preguntan: ¿cuál es la respuesta para mi problema? Bueno, no es ni qué, sino quién. Y su nombre es Jesús. Él es la respuesta de Dios para su problema principal, que es la muerte. ¿Recuerda la historia de los 4 hombres que trajeron a un paralítico para que Jesús lo sanara? Bien, utilicemos un poquito de imaginación santificada. Aquí están estos 4 hombres que le dicen al paralítico: te vamos a llevar donde Jesús. Y él les dice: Jesús no podrá hacer nada por mí. Pero uno de ellos le dice: mira, yo estaba ciego, y él me devolvió la vista. Oh, pero eso fueron tus ojos, yo estoy paralizado por completo. El otro hombre le dice: déjame decirte algo. Yo tenía mi brazo seco y encogido, y él me lo restauró. Oh, sí, es cierto, pero era solo un brazo, yo en cambio estoy paralizado. El otro hombre le declara: ¿y qué de mí? Yo era completamente sordo, y Jesús destapó mis oídos. Sí, lo sé, pero eran solo tus oídos. Yo tengo todo mi cuerpo paralizado. Ahora imaginemos que el cuarto hombre dice: ¿me permiten presentarme? Mi nombre es Lázaro, y Jesús me resucitó de entre los muertos. Vaya, mi amigo, no me importa cuál sea su problema. Aquel que puede resucitar a los muertos es la respuesta para su problema, ¿no le parece? Usted no tiene un problema que sea demasiado grande para Dios.
Por eso, este es el 7º milagro en este desfile de milagros. Crea en milagros, pero confíe en Jesús. Él no vino únicamente a dar vista a los ciegos, o a destapar los oídos de los sordos, o a enderezar brazos torcidos. Ni siquiera vino para resucitar a alguien de la tumba temporalmente. Él vino para salvar almas. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Más allá de los milagros, siempre está Jesús. Usted necesita a Jesús ahora mismo. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y esa palabra creer significa confiar. Confiar totalmente en Él. No solo en forma intelectual, sino depositar su fe en Él, confiar en Él. De la muerte. Jesús es el dador de la vida. Y usted recibe esa vida cuando recibe a Cristo en su corazón y en su vida. Él viene a ser su vida. Permítame decirle, basado en la autoridad de la palabra de Dios, que usted puede ser salvo hoy mismo, instantánea y eternamente, si pone su confianza en Jesús. Paralíticos que caminan, ojos ciegos que vuelven a ver, sordos que vuelven a escuchar, muertos que resucitan, agua convertida en vino, miles y miles alimentados físicamente, los milagros de Jesús. Extraordinarios eventos que sucedieron hace miles de años. Y alguien seguramente me preguntará: Pastor, ¿qué importancia tienen esos milagros en la época actual? Buena pregunta. Y la respuesta es sencilla. Todos esos milagros revelan que Jesús es la respuesta de Dios para los problemas y las tribulaciones de los seres humanos. Y nos enseñan que la duda puede ser reemplazada por el poder de la fe, que la oscuridad puede ser eliminada con la luz del mundo, y que la muerte puede ser conquistada por el amor y poder de la cruz. ¿Por qué no recibe a Jesús en su corazón ahora mismo? Lo puede hacer orando de la siguiente manera, utilizando sus propias palabras. Señor Jesús, te agradezco por pagar por mis pecados con tu sangre en la cruz. Me arrepiento de mis pecados, y como un niño te recibo en mi corazón, como mi Salvador y mi Señor. Por fe te seguiré y te obedeceré el resto de mi vida. Dame de tu fortaleza y ayúdame a conocer tu voluntad, y hazme la persona que tú quieres que sea. Perdóname, sálvame, sáname. Gracias por escucharme. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Usted sabe que